5, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos la... Quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. Al aire. De nuevo nos encontramos en conversaciones alrededor de temas diversos en Así nos ven, el espacio de la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico. Nos convoca hoy un tema principal y primordial. Estoy rodeada de mujeres. Ana Sofía, muchas gracias por estar en Así nos ven. Hola Diana, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y Nancy, que también nos acompaña el día de hoy para hablar, por supuesto, de un tema que anticipamos ya con la presencia de estas bellas mujeres, y es la representación de las mujeres en el entorno audiovisual, sea cual sea el género del que estemos hablando, medios de comunicación periodísticos, documentales, ficción, magazines. Pero antes de empezar, gracias Nancy por estar con nosotros. Mucho gusto, gracias por la invitación. Muy bien, vamos a sumar a la conversación de Así nos ven una nota, un contenido que virtualmente nos acompaña y que desde ahí, digamos, vamos a partir para conversar acerca de esto. ¿Qué nos falta y cómo estamos en el tema de las mujeres en el entorno audiovisual? Veamos. Hay unos roles que se dan, que por ejemplo se piensa que porque se requiere fuerza o se requiere de pronto cargar equipos, y entonces esto de pronto se considera que una mujer no era capaz de hacer eso. Hoy en día eso está completamente revaluado y muchas mujeres están empezando a hacer oficios técnicos en audiovisual que antes de pronto eran muy masculinos. Lo que hacemos, lo que hacemos desde los productores y desde quienes hacen contenido, escoger qué tipo de contenido estamos haciendo para poder justamente impactar esos estereotipos y esas creencias que hay. ¿A quién estoy contratando en mi equipo? Estoy también contratando chicas, les estoy pagando lo mismo que a los hombres. Esas son cosas, o sea, porque yo pienso que va de los dos lados. Cuando una mujer ha tenido una experiencia de acoso o discriminación en set, le cuesta mucho volver al set a trabajar, o sea, es difícil psicológicamente, y también a veces incluso porque si ponen la denuncia entonces queda vetada y entonces ya no la van a contratar. Muy bien, se suma Rex Sisters a la conversación, un colectivo feminista en Colombia bien reconocido, y voy a empezar para ya, digamos, arrancar con la conversación. ¿Ustedes creen que, digamos, va en dos niveles distintos la representación en pantalla y quienes están detrás produciendo, o tiene que ir de la mano? Digamos, ¿cómo está la mujer en medio de ese sistema de producción, pero de representación en pantallas? ¿Quién quiere arrancar? Gracias. Pues yo pienso que debería haber un equilibrio, porque justamente las dificultades que se observan en los contenidos que vemos las personas televidentes tienen que ver con quién orienta, desde qué perspectiva se orienta. Y según las investigaciones que se han hecho respecto al papel y el empoderamiento de las mujeres en los medios de comunicación, lo que nos dicen es que siguen existiendo brechas importantes de género en quienes son propietarios de los medios de comunicación, por ejemplo, quienes dirigen los medios de comunicación, y que son mayoritariamente hombres. Aún existen esas brechas, aunque por supuesto debemos reconocer que las mujeres hemos incursionado de manera importante con nuestro talento, con nuestras capacidades en la dirección, en la edición, en la programación, incluso mujeres camarógrafas muy destacadas, guionistas, bueno, una cantidad de roles tan importantes que desempeñamos las mujeres, pero sin embargo, pues mayoritariamente continúan siendo los hombres quienes tienen más posibilidades de desarrollarse en estos cargos. Entonces, si son hombres quienes conciben y no tienen la perspectiva de género y no tienen una posición crítica frente a lo que ocurre en la sociedad, en un sistema patriarcal, pues obviamente se siguen reproduciendo ese tipo de contenidos, esos modelos y esas relaciones asimétricas. Muy bien, Nancy, muchas gracias. Ana, en tu ejercicio profesional, ¿cómo ha sido esto? Muy difícil, porque digamos las brechas todavía existen, y no solo es pelear contra la brecha, sino pelear contra la confianza. Porque cuando uno es una mujer la que está detrás liderando, tiene que esforzarse más, tiene que demostrar el triple, tiene que ser mucho más decidida, casi que enfática, y no montarse en ese papel de emular un hombre, de que hay que tener carácter. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de ser fuerte, sino
como uno puede hacer, como la personalidad lo dicta, pero sí tiene que demostrar muchísimo más. De hecho, las estadísticas nos dicen, ahorita viendo el video que ya hablaba de los cargos de fuerza, de hecho, en las técnicas es donde más brechas de género hay, en los departamentos de sonido y fotografía, creo que es 90-10 en uno y 85-15 en el otro, o sea, por cada 85, el 85% son hombres y el 15% de mujeres. Eso es para la Federación de Academias de Cine de los largometrajes estrenados en toda Iberoamérica los últimos 10 años, entonces digamos que todavía sigue estando. Y yo quiero complementar algo sobre lo que dijo Nancy en la pregunta pasada, y es que no solamente quien está detrás, sino la perspectiva. No hay necesidad que sea una mujer o un hombre quien está detrás del contenido, sino que tenga una mirada con perspectiva de género y una mirada crítica frente a lo que se está presentando. Porque no necesariamente, también muchas veces tendemos a la revictimización, o sea, a culpar a quien no debería ser culpado. O sea, porque digamos que el mundo nos ha mirado que las mujeres tenemos una serie de responsabilidades y una serie de sumisiones que cuando las contrarrestamos o cuando las ponemos contra la pared, pues algo se desencaja. Entonces es más fácil mirar desde la forma tradicional. Vamos a hacer una pausa en Si Nos Ven porque toca, pero realmente esta conversación va hacia arriba porque seguiremos hablando acerca de la representación de la mujer desde la producción audiovisual, pero también en pantalla. Ya regresamos. ¿Preparados? O sea, la empatía también se crea cuando tú empiezas a ver al otro en esos roles. Entonces, por eso yo creo que la importancia de eso, ¿no? De generar esos espacios para tú poder realmente ver cómo la mujer se desempeña en esos roles y que no sea solo que yo te sensibilizo en un taller, pero si tú no tienes la experiencia de primera mano, o sea, la experiencia de primera mano es lo que más te va a sensibilizar. Digamos que yo pienso que la mujer en el sector audiovisual, antes, digamos que su participación era menos prominente, de pronto estaba más enfocada en la participación en ciertos roles específicos dentro de la producción audiovisual y no en otros que se caracterizaban por ser roles muy masculinos. Lentamente la mujer ha empezado a entrar a ocupar otros espacios, a de pronto empezar a ocupar más cargos técnicos y más cargos gerenciales, y eso es como lo que se espera en Victoria. Entonces yo pienso que el rol de la mujer ha ido cambiando lentamente y hemos ganado espacios, sin que esto quiera decir que igual también siguen existiendo lugares en donde de pronto la mujer todavía no tiene ese espacio y se necesita que se abran esos caminos. Seguimos en la conversación en Así Nos Ven y quisiera retroalimentar un poco también, juntando la perspectiva de Juliana, en pantalla, ¿qué pasa con esa representación de la mujer? ¿Cómo lo ven? Bueno, lo que vemos las personas televidentes es que siguen existiendo los estereotipos de roles de género en las pantallas. Las mujeres seguimos en una posición de representar la mujer delicada, la mujer sumisa, la mujer hermosa. Mucha presencia de lo femenino está fundamentada en la apariencia, fundamentalmente, y en el estereotipo y la concepción estética de una mujer blanqueada, en lo posible con sus rayitos rubios, ¿cierto? Muy bien puesta, muy bien arreglada, sexy, de un cuerpo que se considere estéticamente adecuado. De manera que, por ejemplo, la presencia de mujeres afro, de mujeres indígenas, de mujeres de talla grande, de mujeres mayoras, no es la mayoría de las escenas que podemos presenciar en los roles, por ejemplo, de presentación de noticieros, de presentación de programas, de conducción de cierto tipo de programas. Igualmente en las telenovelas, o sea, las telenovelas siguen siendo, como decía Ana inicialmente en la conversa previa, melodramáticas, mujeres que estamos dedicadas a asuntos privados, ¿cierto? De la casa hacia adentro, el cuidado de los chicos, se reproducen y se siguen posicionando esos roles que terminan en el inconsciente colectivo pues quedando como muy fijos, ¿no? O sea, pese a que las mujeres luchamos por salir de casa y tenemos el trabajo del cuidado encima del otro trabajo, que son las jornadas triples, nos levantamos a las 4 de la mañana, nos acostamos a las 10 de la noche y somos las que sostenemos. Además,
idealizan esa Idealizan y es que ahí romantizan. exactamente, es ahí donde quizás está el problema, es que Claro. no solamente lo muestran, sino como lo muestran Es siendo perfecto. aspiracional. Sí, Claro, es exactamente, es ideal, es maravilloso, no, nada le duele, o sea, ella se levanta con una sonrisa y se acuesta con una sonrisa, aunque entre sonrisas haya trabajado 20 horas y de las cuales solo quizás 7 han sido remuneradas. Ajá. Entonces, son ese tipo de cosas las que nos tenemos que entrar a preguntar, ¿desde dónde contamos? Y mira, y como educadora yo encontré un material que me impactó mucho. Hay una mujer que se llama Pilar Primo, que en el año 1953 produjo una cartilla para el ama de casa feliz. O sea, la guía de la buena esposa se llamaba. Y es una cartilla donde le dice a la mujer cómo debe conducir su día. Le indica cómo desde que ella se levanta debe ponerse bien para su esposo, debe toda la pauta de lo que debe hacer al día para tener a su esposo feliz y considerarlo, porque él es un hombre que está en la calle trabajando, que viene agotado, y cuando él llega, no importa que tú estés cansada, lo más importante es lo que él ha de decirte. Lo que tú digas poco importa. Textualmente se lo dice a la mujer. ¿De qué año Cállate. es? Perdón. 1953. Ok. Se produjo en España bajo el fascismo español y se distribuyó en toda Latinoamérica para los currículos escolares de Latinoamérica. Quizás no tuvo tanta Qué peligro. difusión, pero imagínate. Pero eso corresponde a lo que yo les contaba del cisma que implicó en los medios de comunicación la retoma, por así decirlo, de los hombres por Segunda Guerra Mundial Claro. de la sociedad. Porque es desde ahí, porque si ustedes se fijan, en el cine de finales de los 40, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, nos muestran una personaje empoderada, dueña de sus decisiones, pero el cine empieza a cambiar y los audiovisuales y las revistas femeninas empiezan a cambiar y nos muestran que el ideal de toda mujer es ser una mujer de los suburbios, la mujer que se levanta para preparar a su familia y estar dispuesta a las necesidades de su esposo y de sus hijos durante todo el día. Porque las mujeres ya nos habíamos tomado la fuerza laboral porque los hombres estaban combatiendo. Y la realización total puesta en los electrodomésticos, ¿no? O sea, tener una aspiradora, tener una lavadora, tener una licuadora, el Día de la Madre que te regalen tu buena olla a presión. Claro. ¿Cómo estamos hoy? Porque digamos que cada vez más las discusiones acerca de estas relaciones quizás más pares o más equilibradas entre los roles de lo femenino y lo masculino avanzan, culturalmente hay ciertas transformaciones y socialmente. En Telepacífico justamente tenemos programas cada vez creo más enfocados a evidenciar otro tipo de roles de la mujer. Sí. Ana Sofía ha dirigido varios de ellos. Hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo ven ustedes ese tema de la producción audiovisual alrededor de la representación de roles diversos de lo femenino? Usted es la televidente, o sea, que quisiera escucharla. No, yo creo que hay una evolución importante y hay que reconocerlo y hay que emularlo y yo pienso que es necesario establecer frente a eso un diálogo permanente sobre qué más requeriríamos. Okay. Y yo creo que hay avances, pero persisten, por supuesto, y frente a ese es que ponemos el enfoque para que ojalá sigamos evolucionando de manera que se supere totalmente, porque mientras persistan este tipo de contenidos, este tipo de imágenes, este tipo de mensajes, pues va a haber una población masiva que va a estar recibiéndolo y es un riesgo permanente. Entonces, creo que uno de los elementos importantes es la sensibilización de todo el personal que está en los medios de comunicación sobre estos asuntos de perspectiva de género, enfoques diferenciales, enfoques étnico-raciales, porque hay que enfrentar el racismo, hay que enfrentar la homofobia, la transfobia. Vemos muy pocas mujeres trans en la televisión, por ejemplo. Las mujeres y las trans que vemos están marcadas en los estereotipos. En los estereotipos, o sea, como que ves que es una ruta difícil de salirse de ella porque está permanentemente alimentándose. Entonces, es como una resistencia de ciertas apariciones de personas como Ana, por ejemplo, que contribuyen a esto, pero frente a eso hay otra cantidad de consumos que no dialogan con el asunto. Vamos a hacer una pausa, Ana, si nos ven, pero al regreso quisiéramos continuar la conversación ya de este lado de Ana, hablando, porque aquí está la perspectiva de una audiencia crítica, Nancy, que hace un llamado y que pone y releva lo que nos falta. Ana,
al regreso de Así nos ven, nos vamos a ir pensando en esta pregunta. ¿Por qué es importante justamente estos contenidos? ¿A quiénes les están hablando y qué tipo de propuestas o intereses de las audiencias son las que están hoy agitando un poco la discusión sobre los roles de lo femenino y lo masculino? Ya regresamos. ¿Preparados? Las desobedientes, arquetipas, magazines con enfoque y perspectiva de género son formatos y contenidos que han estado en Telepacífico y que Ana Sofía como directora, pues digamos que incluye ahí su mirada. Queremos saber para qué y para quiénes son esos contenidos. A ver, yo creo que lo primero, sí voy a decir, mi usuario primario son las mujeres, porque yo creo que las mujeres tenemos una necesidad de tener reflejos donde mirar. Okay. Porque muchas veces nuestro techo de cristal nos lo ha impuesto la sociedad. O sea, ¿cómo era la primera forma de romper el techo de cristal? Es mirar a una mujer que sí pudo. Entonces, que si yo tengo una mujer que sí pudo, yo puedo decir, yo puedo y me voy. Entonces, para mí es muy importante poner los reflectores en esas mujeres que sí pudieron, que muchas veces han estado invisibilizadas, pero no solamente para darles a ellas el reconocimiento, sino para todas aquellas y aquellos y aquellas que están detrás puedan encontrar parámetros y referentes de encontrar diferentes formas de mirarse y de narrarse y de pensarse más adelante. Eso es pedagogía. Eso es pedagogía. Y yo creo que como estamos bajo la responsabilidad de los medios de comunicación, tenemos que entender hacia dónde vamos. Pero yo digo, yo hago contenido para mujeres primordialmente, porque es lo que me nace, lo que me mueve desde adentro. Pero me encanta cuando hay un hombre, o un chique, una chica, un chique que está detrás y se cuestiona y se hacen las preguntas necesarias. Es que yo creo que todas las personas son seres pensantes que son capaces de cuestionarse de algunas realidades. O sea, por ejemplo, en Desobedientes, cuando contamos la historia del sufragismo, la gente no sabía cómo las mujeres alcanzamos el derecho al voto. Entonces, que es algo como el 51% de la población solo vota hace 70 años, que eso es hace muy poco. Y fuimos el penúltimo país de América Latina, que nos encantan las estadísticas, saber que ganamos y perdemos, fuimos el penúltimo. O sea, es para hacernos ese tipo de preguntas y ese tipo de preguntas nos cuestiona como sociedad. No importa si eres hombre, mujer, género fluido, diverso, lo que creas o te sientas en ese momento. Yo creo que el conocer nos hace mejores personas y nos hace mejores seres humanos. Entonces, vuelvo y digo, mis contenidos son necesariamente, principalmente para las mujeres, pero no únicamente para las mujeres. Yo, ahí cuando nombrabas contenidos, perdón, faltó Puntadas. Que Puntadas es una serie que para mí es muy importante porque es una serie donde todos los personajes, una serie de ficción, son femeninos y sus protagonistas son femeninas, que eso rara vez en melodramas se ven. Entonces, digamos que esa es una forma de empezar a cambiar también desde donde nos vemos. Ana, hablábamos ahora detrás de cámaras de cómo se representa generalmente a las mujeres en pantalla. A las mujeres en pantalla, de hecho, es un estudio de Teresa Mulvey, que es como la diosa de las mujeres, aquellas que entendemos la perspectiva de género en el audiovisual. Ella dice que las mujeres nos presentan de forma fraccionada. O sea, cuando presentan a una mujer, primero le presentan los ojos, después las piernas, después el rostro. O sea, no es un colectivo, sino la porque cosificación de los cuerpos. Exactamente, responde a la cosificación y a la sexualización. Son las dos cosas. Sí. En cambio, cuando presentan lo masculino, lo presentan como un todo. Completo. Completo. ¿Por qué? Porque es el reflejo El del poder. Entonces, y eso, aunque no lo sepamos, aunque sea lenguaje audiovisual, pues sí está dando una representación en lo que vemos en cámara. Sí. Creo que para terminar podríamos también dar ahí una pequeña puntada hacia dónde deberíamos ir, a dónde nos tenemos que acercar para superar, no del todo seguramente, pero sí, o la prevención por el contenido que va dirigido a mujeres. Digamos, hay muchos lugares comunes, que es feminista, es que está sesgado, es que, o sea, hay como desde el desconocimiento, quizás la ignorancia, una prevención que quizás no permite que la discusión sea enriquecedora para muchos, no solo para las mujeres. ¿Qué deberíamos hacer? Mira, Perdón, dale. quiero decir lo primero, es que un contenido sea feminista no significa que sea malo.
Eso es lo primero, porque es que Ujú. hay muchas maneras que se han mal interpretado el feminismo. El feminismo De es una lucha acuerdo. social del siglo XX, de hecho es la lucha social del siglo XX más exitosa que sigue activa y sigue vigente. Entonces, es un movimiento social, el feminismo es eso, y dejémoslo claro para ahí, que ha tenido diferentes luchas y ha tenido diferentes olas. Entonces, lo primero quiere decir que un contenido sea feminista, no lo hace significativamente malo o incorrecto o que no debería estar. Ya, eso es lo primero que quiero decir. Gracias por esa aclaración, Ana. Es fundamental. Mira, la ley 115 dice que hay 3 clases de educación: educación formal, educación no formal, educación informal. En la educación informal se sitúan los medios de comunicación, porque los medios de comunicación cumplen una función de sensibilización, de educación indirecta. O sea, es que lo que vemos es lo que nos ayuda a construir una imagen de la realidad. De manera que al ser un espacio que educa, pues quienes producen, quienes están adentro, quienes Tienen juegan una un papel, responsabilidad. tienen esa responsabilidad, tienen que educarse, autoeducarse o acceder a procesos de capacitación. Entonces, estos temas son fundamentales, por ejemplo, talleres con todo el personal, como lo decía yo inicialmente, incluso desde los porteros hasta la persona que decide, porque el poder se ejerce desde todas las todos los instancias, niveles. la discriminación se ejerce desde todas las instancias. El otro elemento, reconocer el tema del acoso sexual laboral, porque yo no dudo que en estos medios también existe esa situación para las mujeres que trabajan y que aspiran a ascender en el medio, que muchas veces se ven coaccionadas por relaciones de poder de este tipo. Yo creo que toda esa normativa que protege los derechos de las mujeres, nuestra integridad, nuestras posibilidades de desarrollo profesional, deben estar presentes en este tipo de organizaciones, de la industria audiovisual, de toda esta variedad de medios. Y el otro elemento que me parece a mí es perseverar en el tema de las cuotas de género. Es muy importante en todos los rangos garantizar que mujeres miren que las facultades de comunicación hoy en día son habitadas principalmente por mujeres, un alto porcentaje de mujeres formándose en facultades de comunicación. Entonces, por favor, profesionales es lo que hay, y de capacidad y de liderazgo es lo que hay en el medio. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Siempre otro lugar común, y es que en la televisión se va mucho, Sí. muy rápido. Seguiremos discutiendo porque además son inquietudes de los televidentes que ¿Puedo también dar están una diciendo toquen estadística? estos temas. 1 de cada 3 mujeres ha sido acosada en algún momento de su vida. O sea que Ujú. sigue siendo un tema completamente relevante. Total. O sea que, y es una estadística de 1 mujeres. Pero para que dejarlo ahí en el aire para que entiendan a lo que nos enfrentamos. Y para abordar en otros capítulos de Así nos ven, porque en este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico nos interesa justamente eso, conocer la perspectiva de televidentes, de audiencias en general que se están transformando cada vez más y que están exigiendo de los contenidos audiovisuales cosas distintas. Muchas gracias por estar en el programa. A Ana, a Nancy. Qué dicha, gracias. Nos vemos en una próxima emisión. Esto es Así nos ven. Muchas gracias, Nancy. 5, 4, La pequeña de 11 años, 3, Operativamente nosotros desarrollamos la quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. al aire.